emociones. Sin duda alguna, las emociones son las reacciones naturales del ser humano, o mejor dicho, innatas. Las emociones son parte ineludible de nuestra condición humana. Enojarse, tener miedo, desear, son situaciones tan cotidianas como hablar, memorizar, cualquier cosa. Pero además, en todas ellas de alguna manera se expresa implícitamente la existencia de una motivación para la conducta. John Rush define que la emoción como el estado de sensaciones complejo comprende una experiencia consciente, respuestas físicas, internas y manifiestas, y la capacidad de motivar del organismo para la acción. La definición anterior nos permite vislumbrar en este caso que en toda emoción existen dos componentes, un fisiológico y uno psicológico. El componente fisiológico está constituido pues por su parte por las respuestas físicas, mentales internas, y tales como cambios con la frecuencia cardíaca, en el ritmo respiratorio, en la tonicidad muscular, como cambios en la frecuencia cardíaca, los volúmenes de irrigación, podría ser sanguínea, en la producción de insulina, etc. El ceño fruncido, la palidez en el rostro o la dilatación de las pupilas son de los otros ejemplos de estas expresiones. El componente psicológico, que es la definición, en la definición es mencionado como experiencia consciente. Es claramente reconocible en nosotros mismos cuando experimentamos temor, vergüenza, culpa o cualquier otra emoción. Nos comportamos como consecuencia. En la opinión de los psicólogos, ambos componentes viven entrelazados, de tal forma que en las situaciones controladas ha sido posible producir o reproducir, controlar o eliminar muchas otras emociones afectando cualquiera de sus componentes. Ha sido posible, por ejemplo, modificar el nivel de agresividad de una persona, simplemente mediante el análisis de su estado, modificar el nivel de agresividad o de conciencia en torno a sus sensaciones. Es frecuente que nosotros, los adolescentes, seamos capaces de generar ciertos estados depresivos con disminución de tono muscular o la frecuencia cardíaca solo mediante la manipulación de ideas que nos lleven a pensar profundamente tristes. En contraparte, de igual manera es posible, provocarse al gozo, la alegría por la manipulación de pensamientos. Menopáusicas y en los puros que despiertan a la vida sexualmente activa como identificar súbitos e inexplicables. En apariencia, estados emocionales motivados por los cambios fisiológicos propios de la edad o de nuestra edad que estemos llevando. En la década de los 90, en 1990 precisamente, un psiquiatra estadounidense, William Glasser, postuló un modelo mucho más amplio de la comprensión y la modificación de los estados emocionales. En su propuesta, la actuación de los seres humanos es siempre integral, es decir, concurren 4 elementos siempre invariablemente en cualquier otro comportamiento humano: el pensamiento, la acción, las emociones y la fisiología, que acompañan a los 3 anteriores. De esta manera, cuando una persona se enoja es porque sus pensamientos son de enojo. Actúa enojada, siente la emoción del enojo y su fisiología hace reacciones bioquímicas coincidentes de tal sentimiento. Sin embargo, para este autor no es posible en ningún caso o modificar las emociones directamente con sustancias específicas coincidentes de tal sentimiento. Sin embargo, para este autor no es posible en ningún caso modificar las emociones directamente. La única alternativa que podemos modificar sería para modificar los estados
emocionales es provocando cambios en los pensamientos o en las acciones. Por consiguiente, es que decida cambiar sus pensamientos, haciéndolos menos o nada expresivos. O en otro caso, que decida cambiar su comportamiento y que empiece a actuar de una manera totalmente distinta a como lo hace una persona deprimida. Emoción en un estado afectivo que experimentamos una reacción subjetiva al ambiente que viene acompañada de cambios orgánicos, pueden ser fisiológicos o endocrinos, de origen innato, influidos por la experiencia. Las emociones tienen una función adaptiva con nuestro organismo a lo que nos rodea, en un estado que sobreviene súbita y bruscamente, en forma de crisis más o menos violenta o más o menos pasajeras. En el ser humano la experiencia de una emoción generalmente involucra un conjunto de cogniciones, actitudes y creencias sobre todo el mundo que utilizamos para valorar situación concreta y por tanto influye en el modo en el que se percibe dicha situación. Durante mucho tiempo las emociones han estado consideradas poco importantes y siempre se le ha dado más relevancia a la parte más racional del ser humano. Pero las emociones, al ser estados afectivos, indican estados internos, personales, motivaciones, deseos, necesidades e incluso objetivos. De todas formas, es difícil saber a partir de que la emoción cuál será la conducta futura del individuo, aunque nos puede ayudar o intuirla. Apenas tenemos unos meses de vida, adquirimos emociones básicas como el miedo, el enfado o la alegría. Algunos animales comparten con nosotros esas emociones tan básicas, que en lo que los humanos se va haciendo más complejas gracias al lenguaje, porque usamos símbolos, signos y significados. Cada individuo experimenta una emoción de forma particular, dependiendo de nuestras experiencias anteriores, aprendizaje, carácter e inclusive la situación concreta. Algunas de las reacciones fisiológicas y comportamentales que describen las emociones son innatas, mientras que otras pueden adquirirse. El científico Charles Darwin, por ejemplo, observó cómo los animales, especialmente los primates, tenían un extenso repertorio de emociones y que de esta manera de expresar las emociones tiene una función social, pues colaboraran en la supervivencia de la especie. Tiene por tanto una función adaptiva. Hablaremos de las 6 categorías básicas de las emociones. En la primera tenemos al miedo. El miedo es la anticipación de una amenaza o peligro que produce ansiedad, incertidumbre o inseguridad. La siguiente sería sorpresa. La sorpresa es el sobresalto o asombro, desconcierto, es muy transitoria, puede dar una aproximación cognitiva para saber qué pasa. La siguiente es aversión. Pues la aversión puede ser un disgusto, asco, solemos alejarnos de los objetos que nos producen aversión. La siguiente es la ira. Pues la ira es la rabia, el enojo, podría ser el resentimiento, furia y, por qué no, la irritabilidad. La siguiente es la alegría. Pues la alegría es diversión, es euforia, es gratificación, podremos estar contentos, de una ansiedad de bienestar y de seguridad. Por último teníamos la tristeza. Pues la tristeza es pena, soledad, pesimismo. Otra manera de sentirnos o de comunicarnos socialmente, de sentirnos integrados en un grupo social, hemos de tener en cuenta que el hombre es el animal social por excelencia. Las diferentes expresiones faciales son internacionales. Dentro de diferentes culturas hay un lenguaje similar. Podemos observar que, como los niños ciegos o sordos, cuando experimentan las emociones lo demuestran de forma muy parecida a las demás personas. Tienen las mismas emociones, tienen las mismas expresiones faciales. Posiblemente existan unas bases genéticas hereditarias, ya que un niño que no ve no puede imitar las expresiones faciales de los demás. Aunque las expresiones no solo varían o un poco
aunque las expresiones varían un poco de la cultura, o del sexo, país o de origen. Las mujeres tienen más sensibilidad para captar mejor las expresiones faciales o señales emotivas, como podemos decirlo, y esta sensibilidad aumenta de acuerdo con la edad. Otro ejemplo son los rostros de los orientales, específicamente los japoneses, son bastante inexpresivos, pero es de cara a los demás porque a nivel íntimo expresan mejores emociones. El siguiente tema que vamos a ver pues serán las expresiones faciales, como estamos comentando ahorita. Las expresiones faciales también afectan a la persona que no está mirando, alterando su conducta. Si observamos a alguien que está llorando o que llora, nosotros nos ponemos tristes o serios e incluso podemos llegar a llorar como esa persona. Por otro lado, se suele identificar bastante bien la ira, la alegría y la tristeza a las personas que observamos, pero se identifican peor el miedo, la sorpresa y la aversión. Las emociones poseen unos componentes conductuales particulares, que son la manera en las que éstas se muestran externamente. Son en cierta medida controlables, basados en el aprendizaje familiar, en casita y cultural de cada grupo. Bien, las expresiones faciales son acciones y gestos, distancia entre personas, componentes no lingüísticos de la expresión verbal, la comunicación no verbal en sí. Los otros componentes de las emociones son fisiológicos e involuntarios, iguales para todos. Puede ser el temblor, cuando alguien se pone nervioso, así sonrojarse, sudoración, respiración agitada, dilatación pupilar y el aumento del ritmo cardíaco. Respecto a la introducción de las emociones, podemos decir que las emociones son parte ineludible de nuestra condición humana. 2. Son reacciones naturales del ser humano, o como bien decíamos, innatas. Y 3. Involucra un conjunto de condiciones, actitudes y creencias sobre el mundo. 4. Indican estados internos, personales, motivaciones, necesidades, inclusive objetivos. Bueno, yo les voy a hablar del tema de la emoción. Los seres humanos experimentan una variedad de emociones a diario que varían en su intensidad. Las emociones son experiencias subjetivas que provocan sentimientos fuertes en una persona y que pueden tener poco efecto en otras. La palabra emoción viene del latín emovere, que la E significa hacia afuera y movere, moverse. Los psicólogos sostienen que las emociones son una función de la evolución humana que nos permite resolver diferentes tipos de problemas. La respuesta a pelear o huir es una reacción inmediata ante el peligro y es uno de los muchos ejemplos en que las emociones se preparan a las personas para protegerse a sí mismas. El papel que cumplen las emociones en la vida cotidiana influye en la manera de aprender o establecerse metas personales, así como comunicarse con los demás. La intensidad con que se siente una emoción lleva más allá de una experiencia que involucra a la mente y a nuestro cuerpo. Los psicólogos modernos identifican docenas de emociones que se experimentan a los seres humanos. Sin embargo, destacan 7 que ellos consideran las más importantes y la raíz de las emociones. Las funciones de las emociones. Todas las emociones tienen alguna función que se les confiere una utilidad y permite que el sujeto involucre con mucha eficacia las reacciones conductuales y que son apropiadas para estas emociones. Según River en 1994, la emoción tiene 3 funciones principales, que es la función adaptativa, la función social y la función motivacional. Para el célebre psicólogo Theodore Roosevelt, nuestra personalidad envuelve en su profundidad el origen de la gran afectividad constituida por el miedo, la cólera y el deseo, que estos instintos son nacidos directamente de nuestra vida orgánica, como el instinto defensivo, el instinto ofensivo y el instinto nutricio. Nuestras emociones también se pueden tener en diversos animales, como son los chimpancés. Bueno, como antes dije, la cólera es un enojo, un mal genio o un atropello.
La alegría es felicidad, disfrute o un alivio. Otros teóricos o psicólogos consideraron emociones básicas a las 8 mencionadas anteriormente, que son las primarias y las secundarias, que postulan que las emociones secundarias serían el resultado de difusiones o mezclas de las más básicas. Pizarro, por ejemplo, describe la ansiedad como la combinación del miedo y de dos emociones más, que pueden ser la culpa, el interés, la vergüenza o la agitación. Plutchik ha expuesto una de las teorías mejor desarrolladas sobre la combinación de las emociones, ya que utiliza un círculo de emociones al que llamó análogo al circo cromático, en el que mezcló una serie de colores elementales que se proporcionan con otros. Cada emoción básica ocupa un lugar en el círculo. Las combinaciones compuestas ahí se dan por dos emociones básicas llamadas diadas. Bueno, el amor, como anteriormente se mencionó, es una aceptación o adoración. La sorpresa es un asombro o una maravilla. La vergüenza es un arrepentimiento o una humillación. Y la aversión es una repulsión o un acoso. El miedo es una ansiedad, desconfianza o fobia. La tristeza es una aflicción, melancolía o pena. La expresión de las emociones corresponde a una dimensión conductual expresiva. Cualquier persona psicológica conlleva a una experiencia emocional de mayor o menor intensidad. Los criterios utilizados para clasificar las emociones como básicas o no básicas son las siguientes. Relacionan las emociones con instintos, que sean estados emocionales innatos y que requieren contenidos proporcionales, o bien que se relacionen con procesos biológicos y que estos a la vez posean independencias en diferentes procesos. Las principales funciones son adaptación corporal para lo que pueda venir. Según Cannon, nuestro sistema nervioso simpático prepara al organismo para no sentir ningún tipo de interés, y la conducta de un individuo se define a través de sus emociones o cómo se comporta ante diversos problemas. La emoción es una experiencia global, efectiva, desagradable o no desagradable, que compromete tres sistemas de respuestas, que es cognitivo, subjetivo, conductual, expresivo, fisiológico o adaptativo. Existen muchas teorías, pero las que más se enfocan son estas. Son las que se basan en la fisiología, en las condiciones y en la interacción de factores físicos y mentales, como son la teoría de James en 1884, la de Lange en 1885 y la de Cannon, como ya lo mencioné, que se dio en 1924, y la de Barth en 1938. La teoría de los dos factores, que fue por Chart en 1996. Las emociones se ubican en función de las dimensiones básicas, como es la excitación, que el nivel elevado contra el nivel no elevado, la valencia agradable positiva contra la desagradable y no positiva. La psicología ha incorporado a su terminología la inteligencia emocional, que es una habilidad para manejar los sentimientos emocionales. Este nuevo término se dio en 1990 por Salovey y Mayer, pero fue hasta 1996 cuando se empezó a popularizar por Goleman. De la psicología, pedagogía, las neurociencias y más recientemente la inteligencia artificial. La neurociencia es el estudio de la emoción, es conocido como neurociencia afectiva, en términos acuñados por J. Passer en 1992. Esto lo definió como el campo de investigación científica que estudia las bases neurales de los procesos afectivos y sociales de los seres humanos y de los animales. Esta abarca las conductas de las personas, así como la moral y neurales de análisis. Según Vizquerra, en el 2006, el desarrollo de las emociones en el ser humano presenta las siguientes etapas. La primera etapa son los primeros meses. Es cuando el bebé tiene la capacidad de reconocer emociones previamente a su capacidad de expresarlas. En la niñez es capaz de demostrar la empatía, es decir, de reflejar el sentimiento de otro sin pretenderlo.
y a los 11 años puede reconocer las emociones básicas y entender cómo los sentimientos generan diferentes respuestas. En la adolescencia se dice que se enfatiza la parte social del reconocimiento de la emoción. En ese sentido se da la autovaloración de cada individuo con la interacción de los demás. Las emociones que esa provoca pueden ser buenas o malas. En esa etapa se experimentan problemas con el manejo de las emociones. Mientras que en la adultez se espera que la persona tenga la capacidad de identificar y reconocer las emociones propias y ajenas, teniendo en consideración la inteligencia emocional. Eso quiere decir que con el paso de la edad se generan los procesos de los cambios de las emociones. La expresión de las emociones a través de los cambios corporales y de movimientos específicos tiene una función adaptiva en la vida de un animal y que sirve para la preparación o para la acción y para la conservación de la vida. Muchas emociones tienen un carácter innato y otras son aprendidas. A veces utilizamos los términos afecto y sentimiento como sinónimos de emoción. Sin embargo, el término emoción es más amplio que el del sentimiento, ya que la emoción existe, además del componente personal o subjetivo de otros componentes, como los fisiológicos, los conductuales o los derivados del propio estímulo que provocan dicha emoción. Algunos autores hacen coincidir el concepto de emoción con otros conceptos, como el impulso, la motivación o arousal, que es la activación fisiológica. Los mecanismos cerebrales implicados en la activación de las emociones son dos redes, las neurales, que es la red subcortical y la red corticolómica. El elemento central de estas dos redes es la amígdala, una pequeña estructura nerviosa del tamaño aproximado de la almendra, que está situada debajo de la corteza cerebral. Esta vía parece que permite alguna parte la información de los estímulos pueda ser procesada rápidamente y que ponga al individuo en disposición de responder con eficiencia a los peligros del medio. Por la amígdala influye también el procesamiento cortical cognitivo a través de la red corticolómica, con un mayor número de sinapsis. Esta forma de activación es más lenta, pero proporciona una información mucho más completa sobre el estímulo. De las emociones. Existen tres categorías de emociones. La primera son las emociones negativas, que son emociones desagradables que se experimentan cuando se bloquea una meta. Se produce una amenaza o sucede una pérdida. Requieren la movilización de importantes recursos cognitivos y comportamientos para la creación y elaboración de palabras que resuelven o alivian la situación. Es una emoción que se produce en respuesta a sucesos que son considerados como no placenteros y que denota pesadumbre o melancolía. La tristeza es realmente un estado anónimo más que una emoción aguda. La respuesta emocional de tristeza es distinta del miedo, ya que es una respuesta a un evento que ya ha pasado, mientras que el miedo anticipa un evento que va a suceder y es distinta a la ira, en cual se presenta cuando nadie es culpable. Principales funciones de la emoción. Las principales funciones son la adaptación corporal por los procedimientos de comunicación con nuestros semejantes y la expectativa. La adaptación corporal. Los cambios producidos a nivel corporal constituyen la función más básica de la emoción. La expresión corporal cumple funciones adaptivas y hay tres tipos de sistemas que influyen en la adaptación corporal e interactúan entre sí. La primera de ellas es el sistema nervioso autónomo, que consiste de dos sistemas antagónicos, los cuales son el sistema nervioso simpático, que está más activo durante el estado emocional, y el otro es el sistema nervioso parasimpático, que predomina durante el El número 2 es el sistema endocrino, que este está compuesto de glándulas que segregan el sistema inmunológico. El sistema inmunológico está compuesto por células formadas en el tuétano de los huesos y otras que se destruyen o que se dedican a destruir sustancias nocivas para el cuerpo. Los tres sistemas se coordinan entre sí para dar respuesta al estrés, que se organiza en tres estadios. El estadio número 1 es sensación de alarma,
que es donde la glándula suprarrenal segrega adrenalina y noradrenalina. La hipófisis segrega la hormona ACTH, que es corticotropina, o también se le conoce como hormona estimulante de la corteza suprarrenal, que llega al torrente sanguíneo. El estadio número 2 es de resistencia, y ya no es necesaria la activación de los sistemas autónomos del cuerpo. El estadio de agotamiento se produce si la situación estresante se prolonga demasiado. En este se activan de nuevo los sistemas autónomos endógenos con el fin de prolongar la vida por algún tiempo. El mayor nivel de hormonas del estrés se debilita en el sistema inmunitario, con lo que facilita a la persona que sufre estrés que sea más propensa a sufrir interacciones y caer enfermo. La comunicación social. La experiencia emocional tiene una dimensión conductiva expresiva, con un claro valor funcional de comunicación con los demás. Podemos destacar las siguientes funciones. La número 1, que es el vehículo de comunicación. Esto quiere decir que a otras personas de la emoción que se está experimentando, lo que permite producir las conductas más probables en la persona. Es el modo más importante de comunicación no verbal. La expresión emocional es espontánea, el sentido opuesta a la comunicación voluntaria e intencional de carácter generalmente verbal. La número 2 se basa en control de conducta. Este permite cierto grado de control de la conducta de los demás, ya que sirve de estímulo descriptivo de la respuesta apropiada en la situación por parte de otras personas. Diferentes experiencias emocionales harán que la persona que las padece reaccione de diferente manera ante las conductas que los demás están emitiendo, y por eso se forman distintas respuestas o de forma consistente. La experiencia subjetiva. La experiencia subjetiva se basa en hecho de coincidencia. Esto permite que el sistema cognitivo reconozca el estado emocional del individuo y que el propio individuo esté informado de sus sensaciones y emociones para que pueda actuar en consecuencia. Felicidad es un estado de ánimo que se complace en la posesión de algún bien. Es la forma en que se evalúa la vida como un conjunto o los conceptos más significativos de la misma, tales como la familia o el trabajo, y que tienen un amplio impacto en la vida o todo su conjunto. La felicidad favorece a la recepción e intercepción positiva de los diversos estímulos ambientales. No es fugaz como el placer, sino que mantiene una relativa estabilidad. La felicidad facilita la empatía, lo que favorece a la aparición de conductas altruistas. Asimismo, favorece el rendimiento cognitivo, la solución de problemas, la creatividad, el aprendizaje y la memorización. Aunque es una reacción paradójica, ya que los estados muy intensos de alegría pueden entenderse como la ejecución e incluso pasar por alto algún elemento importante o generar algún problema, se puede interferir con el pensamiento creativo. Otra emoción positiva es el amor o cariño. El amor es un efecto que sentimos por una persona, animal, cosa o idea. Podemos distinguir dos clases de amor. La primera clase, que es conocida como el amor apasionado o amor obsesivo o enamoramiento. Esta emoción es muy intensa, ya que se refiere a un estado intenso de anhelo por la unión con otro. Otro tipo de amor es el amor de compañero, que es considerado como el amor verdadero, cariño o amor conyugal. Es una emoción lejana, menos intensa, que combina sentimientos de profundo cariño, compromiso e intimidad. El afecto y la ternura que sentimos por aquellos con quienes vivimos se puede considerar como amor verdadero. La relación de amor puede implicar ambos tipos de reacción amorosa, el amor apasionado y el de compañeros. Las personas con una autoimagen que tienen demasiado positivo serían capaces de tener cariño hacia otros, y las personas dependientes e inseguras son más vulnerables al amor apasionado. Mezclados con otras experiencias emocionales intensas, tales como la alegría, celos, soledad, tristeza, miedo e ira, la mezcla emocional resultante puede producir experiencias o reacciones muy fuertes. Otro tipo de emoción es el humor, que es una buena disposición en la que uno se encuentra para hacer una cosa.
La respuesta de humor se refiere a la percepción de un estímulo como divertido y a veces incluye respuestas abiertas como sonrisa, una risa y una carcajada. Los desencadenantes pueden ser una gran variedad de estímulos y normalmente está implicada la situación más o menos compleja como chistes, caricaturas e historias graciosas. Las cosquillas son el incitador común de la risa, que es otra forma de generar una respuesta de humor. Otros aspectos que están relacionados con las situaciones absurdas, el alcohol y las drogas, afectan el umbral para la introducción del humor, y pueden tener efectos facilitadores o inhibidores dependiendo de la dosis. Una emoción neutra es la sorpresa, que esta es la reacción causada por algún imprevisto o extraño. Como consecuencia de ello, la atención y la memoria de trabajo se dedican a procesar la estimulación responsable de la reacción. Es la emoción más breve de todas las que se han explicado y se produce de forma súbita ante situaciones novedosas o extrañas y desaparece con la misma rapidez que apareció. Además, suele convertirse rápidamente en otra emoción, lo que sea congruente con la situación estimular desencadenante de la sorpresa, junto con la reacción emocional que se produce un incremento general de actividad cognitiva, que permite identificar, analizar y valorar las condiciones desencadenantes de la misma. Existe el acuerdo más o menos garantizado que las emociones básicas son dos. La primera sería el placer y la segunda sería el dolor. De ellas se desprenden las demás a partir de modo como una persona percibe su mundo, el mundo exterior y la forma con la que se relaciona con él. Para Larios, en 1995, las emociones primarias se resumen en 5, cuyo acróstico es MET, que significa miedo, amor, ternura, enojo y angustia. Por ejemplo, para esta misma autora, el mecanismo que sucede entre una persona y por el cual se enoja es el siguiente. El enojo es una parte de una percepción, de algo que se ve, se oye, se interpreta, como una amenaza. Por ejemplo, que en una oficina a un compañero de trabajo le guste platicar y salir a comer con el jefe. Este hecho puede hacer que algunos se sientan amenazados porque suponen que el jefe va a tener favoritismo y entonces no querrán ser tratados con injusticia. Y el número 2, que es que ante tal amenaza la persona se hace una valoración de sí misma para identificar qué tanto poder personal posee para contrarrestarla. Por ejemplo, si la persona que se siente amenazada por la cercanía de un compañero con el jefe se valora a sí mismo en cuanto a su capacidad y que si con esta capacidad que él posee puede hacerle frente a la otra persona para así lograr que el mínimo lo traten con respeto a él. 3 es que si el resultado de tal valoración es que el jefe le seguirá tratando con injusticia o con justicia independientemente de su trato con el compañero, entonces no habrá enojo. Y la número 4 es que por el contrario, si el resultado de dicha valoración es que empezará a haber favoritismos, no será tratada justamente y la persona se enojará. Para otro autor como lo es Avery, existen en realidad 11 emociones básicas y en cuanto a la relación que establece el individuo con su entorno, los diferentes estímulos que este último presenta son valorados como psicológicamente cercanos o distantes, es decir, como fácil es alcanzar o evitar, en el primer caso como difícil es alcanzar o evitar, sin percibirlos como psicológicamente distantes. Clasificación y características de las emociones. Las emociones pueden ser clasificadas siguiendo un espacio bidimensional a lo largo del cual se situarán todas ellas. Desde el estudio de la emoción del humor y desde los modelos basados en la activación biológica, se sugiere la existencia de dos sistemas diferentes y parcialmente independientes que corresponden con las denominadas emociones positivas y negativas. Estas son los tipos de emociones. Gilbert y Rebel llevaron a cabo una investigación para comprobar, entre otras, la hipótesis que la independencia de las emociones positivas y negativas podría ser demostrada no solo en la estructura, sino también en el patrón temporal de las respuestas emocionales. La duración de las emociones asociadas con sucesos negativos fue mayor que la asociada con los sucesos positivos. Esos resultados son coherentes con lo propuesto por Fluchner en la ley de la asimetría eónica, que nos plantea que el placer es siempre
que desaparece con la satisfacción continua, mientras que el dolor puede persistir en el tiempo si persisten las condiciones adversas. De este modo tendríamos por una parte que una dimensión formada por las emociones negativas, que son emociones desagradables, algo que no nos gusta y que se experimentan cuando se bloquea una meta, se produce una amenaza o sucede una pérdida. Requieren la movilización de importantes recursos cognitivos y comportamentales para la creación y elaboración de planes que resuelvan o alivien la situación. En contraparte, las emociones positivas son emociones agradables, son cosas que nos gustan, que se experimentan cuando se alcanza una meta. De tal manera, en ellas es menos probable que se necesite la revisión de planes y otras operaciones cognitivas. Por esta razón se podría esperar que las emociones negativas sean más prolongadas en el tiempo que las positivas. Esto es lógico, ya que por lo regular en nuestra vida vivimos siempre emociones positivas que las negativas, por lo cual lo negativo es lo que más nos cuesta olvidarnos. Las emociones negativas tienen un claro valor en la supervivencia y adaptación al entorno, mientras que en el caso de las positivas esto no es tan evidente. Una tercera categoría son las emociones neutras, es decir, que no son agradables ni desagradables, comparten emociones positivas y negativas. Así se asemejan a las positivas en su brevedad temporal y a las negativas en la gran movilización de los recursos que proporcionan. De las emociones, en esta parte vamos a hablar cómo se dividen, que son las emociones positivas, las negativas y las neutras. Vamos a hablar también de los componentes que se dividen en desencadenantes, en pensamiento cognitivo típico y diferenciador implicado en cada emoción, y de igual manera con sus respectos, que esos se dividen en sus efectos subjetivos, efectos fisiológicos y efectos funcionales y los efectos sociales que tienen. Siguiendo, vamos a hablar de las emociones básicas y algunas características de estas. En las emociones básicas se produce una constancia entre el afrontamiento, que es la movilización para la acción, y la propia forma emocional, mientras que en las emociones consideradas no básicas no se presenta una forma constante del afrontamiento. Otra característica es que las básicas poseen una forma de expresión facial concreta y de carácter universal. Por último, hemos utilizado también como criterio de clasificación de las emociones como básicas el que presentar un procesamiento cognitivo propio y distintivo de las restantes emociones. Así, las emociones básicas se asemejan a los colores primarios, como pueden ser el azul, el rojo o amarillo, a partir de cuya mezcla se obtendrán el resto de los colores o matices. Muchas reacciones emocionales son mezcla de variantes de ellas. Los celos, por ejemplo, que es una mezcla de ira, tristeza y miedo. Los criterios utilizados aquí para clasificar las emociones como básicas o no básicas, que se basa en la conjunción de afrontamiento, expresión facial y procesamiento, no son solo los únicos que se han empleado. Así se han utilizado criterios que reaccionan las emociones con instintos, que las emociones son estados emocionales innatos, o sea que se traen desde el nacimiento y no es necesario que la aprendamos, que no requieran contenidos proporcionales, que se relacionen con procesos biológicos adaptativos, que se produzcan una alta densidad de descarga nerviosa y que posean independencia de procesos atribucionales. Las principales emociones básicas son el miedo, la ansiedad, la ira, la hostilidad, la tristeza, el asco, la felicidad, el amor y el cariño, y el humor y la sorpresa. Estos componentes se dividen en tres, que son los siguientes. Como el primero es el de los desencadenantes, que son casi todas las emociones que surgen como una respuesta a un suceso o un estímulo que es importante para dicha persona, porque satisface o amenaza cada uno de sus intereses.
Así pues, las emociones surgen de la interacción entre los significados que para las personas tienen dichas situaciones y los intereses en ellos implicados. Como segundo es el procesamiento cognitivo típico y diferenciador implicado en cada emoción. Estos son procesos de valoración responsables de que la persona experimente una emoción determinada. Valoración acerca de la novedad que implica el suceso emocional, el nivel de agrado o desagrado intrínseco que proporciona la experiencia, el significado del objetivo, el potencial de afrontamiento y las normas éticas sociales y propias de la persona que hacen aceptables o no aceptables el suceso. En el tercero, son con respecto a sus efectos y hay que tener en cuenta que las emociones son procesos multifactoriales y así se producen. Las emociones subjetivas se refieren a las sensaciones o sentimientos, más bien dichos, que producen los estados emocionales, cuya principal temática es el placer o displacer que se desprende de la situación. Esta parte se divide en los efectos subjetivos, que son sensaciones o sentimientos que producen las reacciones emocionales, como pueden ser el placer o displacer que se desprende de cada situación o cada estímulo. También están los efectos fisiológicos, que son cambios y alteraciones que se producen en el sistema nervioso central, en el sistema nervioso periférico, como pueden ser el autónomo o el somático, y el sistema endocrino. Como siguiente división va a estar los efectos funcionales, que son comportamientos que producen las emociones y que hacen las personas que se preparen para una acción, es decir, la movilización del afrontamiento. Todo esto es algo que pasa de modo innato. El afrontamiento, según Lazarus y Folkman, es un conjunto de esfuerzos cognitivos y conductuales que están en un constante cambio para adaptarse a las condiciones desencadenantes y que se desarrollan para manejar las demandas, tanto internas como externas, que son valoradas como excedentes o desbordantes para los recursos de la persona. El afrontamiento, por lo tanto, es un proceso psicológico que se pone en marcha cuando en el entorno se producen cambios no deseados, estresantes o que molestan a cada persona, o cuando las consecuencias de estos sucesos no son los deseables. Por lo tanto, el afrontamiento es más marcado y característico de las emociones negativas en el caso de las positivas. Y como última división son los efectos sociales, que es la comunicación o exteriorización de las emociones mediante la expresión facial y otra serie de procesos de comunicación no verbal, tales como los cambios de posturas, la entonación, el ritmo cardíaco, sudoración, como pueden ser otros. En el año de 1994, la emoción tiene tres funciones principales: las funciones adaptativas, las funciones sociales y las funciones motivacionales. Las funciones adaptativas. Quizás una de las funciones más importantes de la emoción sea preparar al organismo para que ejecute eficazmente la conducta exigida para las condiciones ambientales o las condiciones que se requiera para dicho estímulo, movilizando la energía necesaria para ello, así como dirigiendo la conducta, acercando o alejando hacia un objetivo determinado. Plutchik en el año de 1980 destaca 8 funciones principales de las emociones y aboga por establecer un lenguaje funcional que identifique cada una de las dichas reacciones con la función adaptativa que les corresponde. De esta manera será más fácil operativizar este proceso y poder aplicar convenientemente el método experimental para la investigación de la emoción. Para el célebre psicólogo Theodore Ribot, nuestra personalidad envuelve en su profundidad el origen de la gran trinidad afectiva constituida por el miedo, la cólera y el deseo. Son los tres instintos nacidos directamente de la vida orgánica
instinto defensivo, instinto ofensivo e instinto nutritivo. Son muy difíciles de comprender. Para facilitar esto, es importante que trates de identificar en cada caso la gama de afectos que estás experimentando, así como la forma en que se relacionan entre sí. Recuerda que la mejor forma de manejar las emociones no es dándoles rienda suelta, pero tampoco rogándolas, sino analizándolas y expresándolas controladamente. El buen manejo de las emociones implica que la persona que lo hace debe de lograr los siguientes objetivos, según Larios en el año de 1995. Como primer objetivo es conocer en qué consiste la emoción que se experimenta y cómo se está manifestando. El segundo objetivo es reconocer cuando se está experimentando una emoción en particular que la está viviendo en ese momento. El tercer objetivo es identificar las necesidades y motivos que la provocan, aunque se tenga que traer a la conciencia algunas de las motivaciones inconscientes. Y como cuarto y último objetivo es expresar dichas emociones de manera tal que no se cause un daño a ninguna de las personas que nos rodean y mucho menos a las personas que las están experimentando. ¿Qué es lo que nos produce el miedo a nivel fisiológico? Cuando nos encontramos ante un estímulo que nos provoca miedo o temor, nuestro cuerpo reacciona activándose de manera que estamos a punto para cualquier reacción o lucha o huida que sea preciso al fin de protegernos, ya que nuestro ímpetu más básico es el de la supervivencia. Todo esto es gracias se aprende o no se aprende, ya que es un conocimiento innato. La activación se produce de la siguiente manera como un proceso. Comienza en el lóbulo frontal de la corteza cerebral por la acción del hipotálamo que activa la glándula suprarrenal. Siguiendo este proceso, la glándula suprarrenal descarga la adrenalina, las pupilas se dilatan, el tórax se ensancha, el corazón se dilata y aumenta la provisión de sangre hacia el cuerpo. Se produce un aumento de la tensión arterial, los músculos se contraen, el hígado libera la glucosa, que este es el combustible de todos los músculos del cuerpo. La piel se palidece y los bronquios se dilatan para aumentar el volumen de oxígeno, y como parte final de este proceso, en casos extremos, la vejiga urinaria se vaciará. Una característica es la velocidad. Con las emociones puede llegar a activarse en menos en un cuarto de segundo. Esta activación es automática y se presenta en nuestros sistemas prácticamente sin conciencia. Sin embargo, la evaluación de nuestra reacción es impresionante. Cuando usted está conduciendo un coche y otros coches en su dirección en una fracción de un segundo, solo usted reconoce el peligro, sin que evalúe qué tan rápido se esté moviendo esto. Hace ajustes a la velocidad y el volante, y hace todo esto sin alguna consideración consciente. Esto lo dijo el autor Ekman. Evolutivamente, las emociones son parte de un complejo mecanismo de supervivencia. Clasificación y características de las emociones. Las emociones pueden ser clasificadas siguiendo un espacio bidimensional a lo largo del cual se situarán todas ellas. Desde el estudio de la emoción del humor y desde los modelos basados en la activación biológica, se supone la existencia de dos sistemas diferentes y parcialmente independientes que corresponden con las denominadas emociones positivas y negativas. Gilboa y Revet llevaron a cabo una investigación para comprobar, entre otras, la hipótesis de que la independencia de las emociones positivas y negativas podía ser demostrada no solo en la estructura, sino también en el patrón temporal de las respuestas emocionales. La duración de las emociones asociadas con sucesos negativos fue mayor que la asociada con los sucesos positivos.
Estos resultados son coherentes con lo propuesto por Freud en la ley de la simetría hedónica, que nos plantea que el placer es siempre contingente con el cambio y que desaparece con la satisfacción continua, mientras que el dolor puede persistir en el tiempo si persisten las condiciones adversas. De este modo tendremos por una parte una dimensión formada por las emociones negativas, que son emociones desagradables o que no nos gustan y que se experimentan cuando se bloquea una meta, se produce una amenaza o sucede una pérdida. Requiere la movilización de importantes recursos cognitivos y comportamentales para la creación y elaboración de planes que resuelvan o alivien la situación. En cambio, las emociones positivas son emociones agradables que se experimentan cuando se alcanza una meta, de tal manera que en ellas es menos probable que se necesite la revisión de planes y otras operaciones cognitivas. Por esta razón, se podría esperar que las emociones negativas pueden ser más prolongadas en el tiempo que las emociones positivas. Las emociones negativas tienen un claro valor en la supervivencia y adaptación al entorno, mientras que en el caso de las positivas esto no es al menos tan evidente. Una tercera categoría serían las emociones neutras, que no son agradables ni desagradables, es decir, ni positivas ni negativas, ya que por lo regular comparten características de ambas. Así se asemejan a las positivas en su brevedad temporal y a las negativas en la gran movilización de recursos que las emociones básicas. En las emociones básicas se produce una constancia entre el afrontamiento, que es la movilización para la acción, y la propia forma emocional, mientras que en las emociones consideradas no básicas no se presenta una forma constante de afrontamiento. Otra de las características es que las básicas poseen una forma de expresión facial concreta y un carácter universal. Por último, hemos utilizado también como criterio de clasificación de las emociones como básicas el que presentan un procesamiento cognitivo propio y distintivo de las restantes emociones. Así, las emociones básicas se asemejan a los colores primarios como pueden ser el azul, el rojo y el amarillo, a partir de cuya mezcla se obtendrían el resto de los colores o matices. Muchas reacciones emocionales son una mezcla de varias de ellas. Por ejemplo, los celos, que es una combinación de la ira, de la tristeza y del miedo. Los criterios utilizados aquí para clasificar las emociones como básicas o no básicas, que se basa en la conjunción de afrontamiento, expresión facial y procesamiento, no son solo los únicos que se han empleado. Así se han utilizado los siguientes criterios que relacionan las emociones con instintos, que las emociones son estados emocionales innatos, que se requieren contenidos proporcionales, que se relacionan con procesos biológicos adaptativos, que producen una alta densidad de cargas nerviosas y que poseen una independencia de procesos atribucionales. Las principales emociones básicas son el miedo, la ansiedad, la ira, la hostilidad, tristeza, asco, felicidad, el humor y la sorpresa. Como se dijo anteriormente, todas estas son emociones innatas, ya que no se tienen que aprender, sino que son parte de la vida de cada persona desde la niñez, desde la formación que lleva cada persona. Los componentes de las emociones. Estos componentes son 3 y se dividen de la siguiente forma. Como primer componente están los componentes desencadenantes, que son casi todas las emociones que surgen como una respuesta a dicho suceso, que es importante para cada persona, porque satisface o amenaza cada uno de los intereses que tiene. Así pues, las emociones surgen de la interacción entre el significado que para las personas tienen las situaciones y los intereses en ellos implicados. El segundo componente es el procesamiento cognitivo típico y diferenciador implicado en cada emoción.
Estos son procesos de valoración responsables de que la persona experimente una emoción determinada, valoración acerca de la novedad que implica el suceso emocional o más bien dicho ante un estímulo, el nivel de agrado o desagrado que éste puede causar en cada persona y que proporciona la experiencia, el significado del objetivo, el potencial de afrontamiento y las normas éticas sociales y propias de la persona que hacen aceptable o no aceptable dicho suceso. El tercer componente es con respecto a sus efectos y hay que tener en cuenta que las emociones son procesos multifactoriales que así se producen. Los efectos subjetivos se refieren a las sensaciones o sentimientos que producen los estados emocionales, cuya principal temática es el placer o displacer que se desprende de la situación. Este componente se divide en 4, que son los siguientes. Efectos subjetivos, que son aquellas sensaciones o sentimientos que se producen tras las reacciones emocionales, placer o displacer que se desprende de la situación. El siguiente son los efectos fisiológicos, cambios y alteraciones que se producen en el sistema nervioso central, en el sistema nervioso periférico, como puede ser autónomo y somático, y el sistema endocrino. El siguiente es los efectos funcionales, que son los comportamentales que producen las emociones y que hacen que las personas se preparen para la acción, es decir, la movilización de afrontamiento. El afrontamiento, según Lazarus y Fortman, es un conjunto de esfuerzos cognitivos y conductuales que están en un constante cambio. Y Fortman es un conjunto de esfuerzos cognitivos y conductuales que están en un constante cambio para adaptarse a las condiciones desencadenantes y que se desarrollan para manejar las demandas, tanto internas como externas, que son valoradas como excedentes o desbordantes por los recursos de cada persona. El afrontamiento, por lo tanto, es un proceso psicológico que se pone en marcha cuando en el entorno se producen cambios no deseados o cambios estresantes, o cuando las consecuencias de estos sucesos no son deseados. Por tanto, el afrontamiento es más marcado y característico que las emociones negativas en el caso que las positivas. Y como último efecto son los efectos sociales, que es la comunicación o exteriorización de las emociones mediante la expresión facial y otra serie de procesos de comunicación no verbal. Tal ya pueden ser como los cambios de posiciones y las entonaciones. Actualmente para la mayoría de los autores existen 8 emociones básicas, de las cuales 4 son primarias, como ya vimos, y las otras 4 son las secundarias. Las secundarias con sus respectivas variedades de manifestaciones. Los humanos tenemos 42 músculos diferentes en la cara. Dependiendo de cómo nos movemos, expresamos una determinada emociones u otras. Hay sonidos diferentes que nos expresan diferentes grados de alegría. Esto nos ayuda a expresar lo que sentimos, que en numerosas ocasiones nos es difícil explicar con palabras. Hemos de tener en cuenta que el hombre es un animal social por excelencia. Las diferentes expresiones faciales son interacciones entre diferentes culturas en las que hay un lenguaje similar. Aunque las expresiones también varían un poco en función de la cultura, el sexo, el país o el origen, etc., las mujeres tienen más sensibilidad para captar las expresiones faciales o señales emotivas y su sensibilidad aumenta con la edad. Es por eso que se dice que las mujeres tienen un cierto sentido. Las expresiones faciales también afectan a la persona que nos está mirando, ya que tanto ella altera su conducta así como nosotros. Por ejemplo, si observamos a alguien que está llorando, nosotros nos ponemos tristes o serios e incluso podemos llegar a llorar como esa persona. Las emociones poseen unos componentes conductuales particulares que son la manera con que estas se muestran exteriormente. Son cierta medida de que son controlables basados en un aprendizaje familiar
o en un grupo cultural. Las expresiones faciales son acciones y gestos. La distancia entre personas, componentes no lingüísticos de la expresión verbal. Por ejemplo, cuando nos temblamos puede ser de frío, cuando nos sonrojamos, cuando existe una sudoración, una respiración agitada, cuando al correr tenemos así como que el ritmo cardíaco muy alto o cuando existe la dilatación. Se supone que cuando una persona miente o no, no dice la verdad, sus emociones se alteran, es por ello que ahí se ve que está mintiendo, es por eso que existe el detector de mentiras. Bueno, la emoción en la fisiología. Actualmente la importancia que se le da a las emociones en cuanto a las positivas como las negativas nos ayudan a relacionarnos y adaptarnos al mundo tan agitado y vertiginoso que estamos viviendo. Es necesario conocer de dónde provienen las emociones, tanto las negativas como las positivas, como su fisiología. Para conocer mejor el significado de las emociones tienen diferentes significados dependiendo la ciencia o rama que las estudia. Por ejemplo, las emociones, dadas diversos puntos de vista, en primer lugar se le conoce como fenómenos psicológicos que representan los modos de adaptación a ciertos estímulos del medio ambiente o de uno mismo. Por ejemplo, en lo psicológico son las emociones que alteran la atención o activan nuestras redes neuronales de la memoria y hacen elevar ciertas conductas que nos hacen el papel de respuestas o de impulsos. Las emociones organizan rápidamente la respuesta de distintos sistemas biológicos. En el plano conductual, las emociones sirven para establecer nuestra posición con respecto a nuestro entorno y las emociones al mismo tiempo actúan como depósito de influencias, así como para enfrentarnos a diferentes problemas. Entonces tenemos que las emociones son un fenómeno consistente de capacidad de una respuesta que el ser humano tiene ante diversas circunstancias. El sistema nervioso es el encargado de regular los aspectos fisiológicos de nuestro entorno. El sistema nervioso autónomo acelera y desacelera los órganos a través del simpático y el parasimpático. El sistema nervioso periférico es el sistema nervioso craneano espinal que controla los movimientos musculares voluntarios. El sistema nervioso autónomo es el sistema eferente e involuntario que transmite impulsos desde el sistema nervioso central hacia el exterior, estimulando así nuestros aparatos y nuestros órganos periféricos. El mal funcionamiento de este sistema puede provocar que se genere una enfermedad llamada disautonomía. Bueno, el sistema límbico es un sistema formado por varias estructuras cerebrales que gestionan respuestas fisiológicas ante estímulos emocionales. El desencéfalo se asocia con la integración sensorial. El hipotálamo es una parte del diencéfalo, es el ganglio maestro del sistema nervioso autónomo. En el caso de haber muchas emociones o así emociones exageradas, el hipotálamo es el encargado de controlarlas para que no se desarrollen más. El tálamo. El tálamo su ubicación permite el acceso de la formación de todas las áreas sensoriales y sus salidas hacia el cerebro y hacia los controles del motor. La amigdalia. La amigdalia está asociada con la expresión y la regularización de las emociones y su rol es el de procesar y almacenar las reacciones emocionales. Bueno, finalmente, una última característica de las emociones es que no son únicas del ser humano. Otras especies también tienen esa característica. La única emoción que pensó el doctor Ekman en la exclusiva del ser humano era el desprecio, ya que esto se siente cuando nosotros nos sentimos superiores hacia otras personas. Sin embargo, este doctor descubrió que los chimpancés también pueden tener esta capacidad de sentir las cosas mediante las emociones. Bueno, en resumen, las características de una emoción son las siguientes. Existe una señal, una evaluación autónoma muy rápida de lo que está pasando y que da lugar a un impulso y que hay que saber desarrollar una habilidad para obtener la conciencia de uno de nuestras emociones, así afectando y
y sabiendo cómo controlarlas. Las emociones constituyen fuerzas poderosas que ejercen una gran influencia sobre la conducta de otras personas y de los animales. Están implicadas en muchas de nuestras decisiones vitales y vale la pena conocerlas para saber cómo controlarlas y saber qué no hacerlas. Bueno, ¿qué es la inteligencia emocional? De la misma manera que se conoce como al CI, que es el coeficiente intelectual, se puede reconocer la inteligencia emocional, que es la que se trata de conectar las emociones como uno mismo, saber qué es lo que se está diciendo o sintiendo. La inteligencia emocional es la capacidad de interactuar con el mundo de forma adecuada y representativa. Unas características propias de una persona que tiene esta emoción es que posee suficiente grado de autoestima, son personas muy positivas y saben dar y recibir, y tienen empatía, ya que entienden los sentimientos de los otros, reconocen nuestros propios sentimientos, así como ellos quieren que nosotros reconozcamos los de ellos. Son capaces de expresar nuestros sentimientos positivos como los negativos, son capaces también de controlar estos sentimientos, tienen motivación, ilusión e interés, y tienen valores alternativos, y son capaces de superarse ante diversas dificultades. Tomando parte de las características de las emociones, la tercera característica de esta es considerada como la más controversial según el Dr. Ekman, y habla de una inicial falta de conciencia ante una emoción. Podemos reconocer que tenemos un pensamiento en la mente o que estamos ante un estado de humor, pero las emociones pueden ser tan súbitas que por lo general y sin un trabajo previo nos cuesta un poco reconocerlas. Tenemos que trabajar muy duro para ser conscientes del hecho de que estamos emocionalmente afectados. Dejemos de utilizar. Un ejemplo es el siguiente: cuando una persona está leyendo un libro y está dando vuelta a las páginas, a continuación esa persona nota que está pensando en una película que vio la noche anterior, pero aún así sigue pensando en las páginas. Así que no es que esté inconsciente de sus acciones, estuvo pensando en la película, sin embargo no era consciente del hecho de lo que estaba haciendo con el libro en ese momento. Entonces, ¿por qué pasar las páginas si no la está leyendo? Eso es lo que sucede con nuestras emociones. Estamos totalmente conscientes, pero no hay ninguna parte de nuestro yo que esté presente en todo lo que hacemos. Es lo que Alan Wallace llama meta-attentiveness. La estructura de las emociones es una de las características distintivas de las emociones. Una emoción por lo general siempre tiene una señal propia. Esta señal les permite a otros individuos percatarse que algo está pasando en nuestro interior. Encontrarse un pensamiento no tiene una señal distintiva. No podemos saber en qué está pensando una persona con tan solo observarla. Nadie puede leer la mente. Es cierto que podemos llegar a interpretar las emociones mediante un gesto o una expresión facial, pero no podemos conocer el pensamiento que está detonando la emoción. A manera de ejemplo, una persona que es acusada de homicidio, que muestra una expresión o microexpresión de miedo, no necesariamente es culpable. El miedo de pensar que uno va a ser atrapado por su crimen se refleja exactamente igual a que el miedo a pensar, por ejemplo, no me voy a creer que soy inocente. En varias de sus obras, el Dr. Paul Ekman ilustra esta situación con el error de Otelo. Él pensó que el temor que mostraba su esposa Desdémona era el temor de una mujer sorprendida en una infidelidad, pero en realidad era una mujer con temor de su celoso marido. Otelo acababa de matar a quien creía que era el amante de su esposa. Cabe señalar que existe algunas excepciones. La vergüenza es una emoción, pero no parece existir una señal universal. Algunas personas se ruborizan, no todas. Algunas personas de piel oscura se ruborizan también, pero no nos percatamos de ello. Diferencia entre emoción y sentimiento.
A reserva de que más adelante profundicemos en el tema de los afectos, por lo pronto queremos dejar asentado que las emociones son en sí mismas el germen del cual surgen los sentimientos. Tradicionalmente y por lo pronto nos habla con esta distinción. Se dice que los sentimientos son las mismas emociones después de sufrir un proceso intelectual en el que intervienen las normas y costumbres sociales, así como las propias decisiones del individuo, a partir de las normas y costumbres sociales. La emoción, como mencionamos anteriormente, preexiste en vertebrados. El hombre es capaz de experimentar placer y dolor en una gran gama de manifestaciones, a diferencia de temor, enojo, deseo, etc. Pero a diferencia de ellos, los procesos sociales, así como la propia actividad inteligente, han sido capaces de modelar los sentimientos para hacer de ellos una actividad provechosa. Dinámica de la reacción afectiva. La reacción afectiva no es estática, sino que se manifiesta en un curso temporal característico. En función de si el estímulo que la elicita está presente o ausente, así como del tiempo que dicho estímulo haya estado incidiendo. La dinámica de dicha reacción afectiva puede explicarse según dos modelos complementarios. La teoría multifuncional del proceso oponente, hecha por Salmón y Carbó en 1974, y la teoría de la transferencia de la excitación. La teoría de la motivación del proceso oponente asume que en la respuesta del organismo ante un instigador existen dos procesos afectivos, el proceso A y el proceso B. El proceso A es la respuesta primaria natural de una reacción ante dicho instigador. En el caso tiene las siguientes características. El tiempo de reacción es corto, establece su amplitud máxima rápidamente, y cada proceso A es seguido por un proceso B oponente. Los procesos B tienen cualidad afectiva opuesta a la del proceso A y son de latencia o tiempo de reacción largo, lentos para establecer su amplitud máxima y lentos para decaer una vez que el instigador y su reacción primaria han cesado. Aportaciones en la vida cotidiana. Las 5 habilidades básicas de la inteligencia emocional permiten a una vida más satisfactoria para las personas. Los jóvenes, como nosotros, nos dedicamos esfuerzos a lograr una adecuada educación emocional. Establecemos bases sólidas para ser más exitosos en nuestra vida futura. Esto ha sido demostrado en diferentes ambientes tales como las relaciones de pareja, el desempeño del trabajo, la salud corporal, la educación de los hijos e inclusive la asimilación de experiencias traumáticas. Por lo contrario, la labor preventiva de enfermedades mentales que la psicología puede realizar se vincula estrechamente con la inteligencia emocional, ya que por ejemplo se ha demostrado que los problemas en las relaciones, especialmente con la gente joven, con los jóvenes o con los niños de 12 años, 13 años, son dispersadores de la depresión. La falta de educación de los niños y jóvenes en las habilidades de la inteligencia emocional tiene repercusiones indeseables, en su vida presente y en su vida adulta. De hecho, los jóvenes que carecen de una adecuada formación cívica y ética entre las 5 habilidades mencionadas por Gardner tienden a sufrir con mayor probabilidad los siguientes padecimientos, que son episodios depresivos, tendencias suicidas, sobrepeso por comer compulsivamente, adicción al alcohol, al tabaco y hasta las drogas, conductas antisociales y aislamiento con los correspondientes sentimientos de la inferioridad, inadecuación e inseguridad.